Los hospitales son lugares donde la vida y la muerte conviven en un frágil equilibrio. Aquí, los pacientes han visto alegrías indescriptibles, pero también han sido testigos de sufrimiento, dolor y en algunos casos fenómenos que desafían toda lógica. Bienvenidos a Bibliomanía. Hoy te contaré 5 historias reales de terror ocurridas en hospitales. Pónganse cómodos, que comenzamos. En un hospital de Nueva Orleans, el nombre de George Sullivan se menciona con un aire de temor. En los años 80, George fue ingresado con una enfermedad terminal y pasó meses en cuidados intensivos antes de fallecer. Sin embargo, según el personal, el espíritu de este nunca se fue. Una enfermera recuerda un incidente en el que, al revisar las camas vacías de noche, encontró un monitor encendido, mostrando signos vitales normales. La cama estaba perfectamente hecha, pero nadie estaba ocupando la habitación. Pensando que era un error, apagó el monitor, pero cuando regresó, este volvió a encenderse. Este fenómeno ocurrió varias veces en la misma cama, siempre durante el turno de la noche. Otro relato aterrador proviene de un médico que, mientras revisaba los expedientes de sus pacientes, escuchó claramente una voz masculina detrás de él que le dijo: «¿Cuánto más debo esperar?». Al voltear, notó que no había nadie. Al investigar con sus compañeros, descubrió que George decía esa misma frase con frecuencia antes de morir, frustrado por un trasplante de hígado que nunca llegó. Los fenómenos continuaron durante años: luces que parpadeaban, monitores que se encendían solos y la sensación de ser observado en la unidad donde George murió. Incluso se le ha visto vagando por los pasillos, vistiendo la misma bata de hospital que usaba en sus últimos días. Desde ahí, la mayoría del personal del hospital intenta evitar esa sección del hospital después de medianoche. Una de las historias de terror más inquietantes que se ha contado sobre hospitales es la de la leyenda del Hospital de San Juan de Dios en la ciudad de Bogotá, Colombia. Este hospital, que fue inaugurado a principios del siglo XX, se ha ganado fama no solo por su función médica, sino también por los eventos paranormales que supuestamente ocurrieron en su interior. El Hospital San Juan de Dios fue construido en un terreno que anteriormente había sido un convento de monjas. La edificación, con su arquitectura imponente y sus largos pasillos, ha sido testigo de cientos de historias trágicas a lo largo de los años. La historia que más circula sobre el lugar tiene que ver con un caso ocurrido en los años 50, cuando el hospital era un lugar de aislamiento para enfermos mentales. En esa época, los pacientes eran tratados de manera cruel y algunos incluso eran sujetos a experimentos médicos sin su consentimiento. En una de las habitaciones más alejadas del hospital había una paciente que se encontraba en un estado de salud muy grave. La mujer, llamada Elena, habría sido internada tras sufrir un accidente de tráfico que la dejó con lesiones graves. A pesar de los esfuerzos de los médicos, la mujer nunca logró despertar del coma. Estaba en una especie de limbo entre la vida y la muerte, conectada a máquinas que mantenían su cuerpo en funcionamiento. Durante varias noches, el personal del hospital comenzó a reportar extraños sucesos en la habitación de Elena. Algunas enfermeras aseguraban escuchar susurros provenientes de la habitación, incluso cuando esa estaba vacía. Los sonidos parecían ser voces de mujeres, y al principio se pensó que eran solo imaginaciones o el resultado del estrés. Sin embargo, una noche, una enfermera llamada Ana decidió investigar. Al entrar en la habitación encontró algo aterrador. La paciente, que supuestamente estaba en un coma profundo, movía ligeramente sus ojos, intentando comunicarse. Lo más inquietante ocurrió cuando Ana se acercó a la cama. La mujer, con una voz muy débil, susurró: «Por favor, no me dejen morir aquí, que no puedo descansar». Aterrada, la enfermera salió corriendo de la habitación, pero no pudo olvidar lo que había vivido. Pasaron días en los que se intentó investigar, pero nunca se encontró una explicación lógica sobre el fenómeno. La paciente finalmente falleció poco tiempo después, pero algo en el aire del hospital parecía haber quedado con ella. Con el paso de los años, los testimonios de los trabajadores del hospital aumentaron. Decían que las luces en las habitaciones se apagaban y encendían por sí solas, que las puertas se cerraban sin razón aparente y que las sombras extrañas aparecían en los pasillos. La historia de Elena fue una de las más conocidas, pero no la única.
Muchos aseguraban ver figuras fantasmales en el hospital, especialmente cerca de las zonas donde se trataba a los pacientes con enfermedades terminales. El Hospital de San Juan de Dios fue finalmente cerrado en la década de 1990 debido a problemas financieros y de infraestructura. Sin embargo, las historias sobre los sucesos paranormales en el lugar continúan. Algunas personas que han visitado el edificio abandonado reportan sensaciones extrañas, como si estuvieran siendo observadas o como si las voces de los antiguos pacientes aún resonaran en los pasillos vacíos. Aunque algunos científicos han intentado explicar estos fenómenos por medios naturales, las leyendas persisten. Para los habitantes de Bogotá, el Hospital de San Juan de Dios sigue siendo un lugar de misterio y terror, un recordatorio de las tragedias humanas que ocurrieron en sus paredes y de las almas que, tal vez, aún rondan buscando la paz. Una de las historias de terror más escalofriantes que ha circulado en torno a hospitales se centra en un hospital de la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, en el que se han reportado varias apariciones extrañas en la morgue. Este hospital, conocido como el Hospital de Wellington, es uno de los más antiguos y reconocidos del país. Durante décadas, la morgue del hospital ha sido escenario de historias macabras y fenómenos paranormales que han dejado a muchos sin palabras. La historia que más se recuerda tiene lugar en la década de 1990, cuando el hospital estaba en plena actividad y la morgue funcionaba sin las tecnologías modernas que existen hoy en día. En aquella época, las personas que trabajaban en el lugar ya habían comenzado a hablar sobre extraños sucesos que ocurrían a altas horas de la noche en la morgue. El relato más aterrador es el de Sara, una enfermera que trabajaba en el turno nocturno y que, según sus compañeros, nunca fue muy supersticiosa. Ella había escuchado rumores sobre los extraños sucesos en la morgue, pero no les prestaba mucha atención, hasta que un día su percepción cambió de manera drástica. Una noche, alrededor de la medianoche, Sara fue asignada para hacer una ronda en la morgue, como parte de su trabajo habitual. Era una joven fuerte, con varios años de experiencia en el hospital, por lo que no le preocupaba particularmente el área. Sin embargo, al ingresar a la morgue, algo parecía diferente esa noche. La morgue estaba sumida en un silencio extraño, como si la atmósfera misma estuviera tensa, y la temperatura del lugar parecía mucho más fría de lo normal. Cuando Sara caminó por el pasillo que conducía a las cámaras frías donde se almacenaban los cuerpos, notó que una de las cámaras estaba entreabierta. Al principio, pensó que podría haber sido un descuido de los técnicos de turno anterior, pero algo en la situación no le pareció muy normal. Decidió acercarse y al abrir la puerta completamente, vio algo que jamás olvidaría. En el interior de la cámara, sobre la mesa metálica, se encontraba el cuerpo de un hombre que había fallecido en un accidente automovilístico ese mismo día. Lo curioso es que el hombre había sido colocado ahí con una sábana blanca cubriéndolo hasta el cuello. Sin embargo, lo que Sara vio fue completamente aterrador. La sábana, que debería estar quieta, se movía ligeramente, como si una fuerza invisible la estuviera levantando y bajando. El miedo se apoderó de Sara, pero pensó que podría haber una explicación lógica de esto. Pensó que tal vez el aire frío o el sistema de ventilación causaba ese movimiento. Sin embargo, cuando se acercó más, la sábana se levantó completamente y una figura fantasmagórica emergió de debajo de ella. Una figura translúcida de un hombre de aspecto desaliñado que parecía estar mirando directamente a Sara. El hombre no poseía un rostro, solo una sombra oscura donde debería estar su cabeza. Sara se quedó paralizada del miedo sin poderse mover ni gritar. La figura se acercó lentamente hacia ella y en ese instante ella pudo escuchar lo que parecía ser un susurro bajo, como una oración o palabras indescriptibles. Después de unos segundos que parecieron eternos, la figura desapareció por completo y la morgue quedó en silencio una vez más. Sara salió corriendo de la morgue sin saber qué hacer y durante días no pudo quitarse la imagen de la figura de ese hombre. Nadie le creyó cuando les contó lo sucedido, ya que muchos pensaban que estaba bajo estrés y que probablemente había imaginado todo. Sin embargo, después de esa noche, Sara dejó de trabajar en el hospital, incapaz de soportar el terror que había experimentado. A lo largo de los años, varios otros trabajadores del hospital han reportado sucesos similares. Algunos han dicho que han visto sombras extrañas en la morgue o han sentido una presencia invisible que los observa mientras realizan su trabajo. Otros
Aseguran haber escuchado susurros de voces que provienen de las cámaras frías, aunque las cámaras siempre estaban vacías. Esta historia proviene del Hospital de la Santa Creu i Sopron en Barcelona, España. Este hospital, fundado en 1401, es uno de los más antiguos del país y a lo largo de su historia ha sido testigo de miles de muertes, tragedias y sufrimiento. Sin embargo, lo que lo ha hecho famoso en el ámbito paranormal no es solo su antigüedad, sino los relatos sobre una mujer fantasmal que, según los testigos, ha sido vista recorriendo sus pasillos en las horas más oscuras de la noche. La historia comienza a principios de la década de 1980, cuando un grupo de enfermeras que trabajaban en el turno nocturno comenzó a hablar sobre una mujer que, según ellas, había sido vista varias veces en la planta donde se encontraba el área de cuidados intensivos. La mujer, según las descripciones, era alta, de cabello largo y oscuro, vestía con un hospitalario antiguo, una bata blanca que pertenecía a los pacientes de épocas pasadas. Una de las enfermeras que experimentó el primer encuentro con esta mujer fue María, una joven que lleva trabajando en el hospital casi 3 años. María estaba acostumbrada al ambiente del hospital, pero una noche de invierno de 1982, algo sucedió que la marcaría para siempre. Eran alrededor de las 2 de la mañana y María caminaba por los pasillos desiertos del hospital en su ronda habitual. La atmósfera en el lugar estaba completamente silenciosa esa noche. Solo se escuchaba el sonido de los pasos de María y el murmullo lejano de los equipos médicos. Al llegar a un pasillo largo y estrecho, vio algo que la hizo detenerse en seco. Al final del pasillo, a la distancia, vio la figura de una mujer parada frente a una de las ventanas. La mujer estaba mirando al exterior, completamente inmóvil. María la observó durante unos segundos, pensando que podría ser alguna de las pacientes confundidas que en ocasiones deambulaban por el hospital, pero lo que la sorprendió fue el hecho de que la mujer parecía estar demasiado tranquila y en un lugar donde no debería estar. Decidió acercarse para pedirle que regresara a su habitación, pero a medida que avanzaba algo extraño ocurrió. La mujer no reaccionaba. María se acercó más y fue en ese momento cuando notó algo que le heló de miedo. La mujer no tenía un rostro. Aunque su cuerpo era perfectamente visible, su cara solo era una sombra borrosa, como si algo hubiera borrado su rostro de manera deliberada. Fue un instante fugaz, pero lo suficiente como para hacer que el miedo invadiera el cuerpo de María. De inmediato, la mujer simplemente desapareció ante sus ojos, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado ahí. María no sabía qué hacer. Al principio pensó que estaba soñando o que su mente le estaba jugando trucos debido al agotamiento. Sin embargo, cuando regresó a la enfermería, sus compañeras le preguntaron si había visto a aquella mujer del hospital, y fue entonces cuando descubrió que ella no era la primera en haberla visto. Varios miembros del personal le contaron historias similares. Algunos la habían visto en los pasillos vacíos, otros aseguraban haber visto su presencia en las habitaciones vacías, y había quienes decían escuchar el sonido de unos pasos suaves detrás de ellos. En ocasiones, aquellos que se aventuraban a investigar de cerca desaparecían por unos segundos, y al regresar no podían explicar lo que les había pasado. Con el paso de los años, la historia de la mujer fantasmal se convirtió en una leyenda dentro del hospital. Muchos creen que la mujer es el espíritu de una paciente que había fallecido de forma trágica en el hospital durante los años 30, cuando aún no existían las comodidades modernas y el hospital estaba abarrotado de personas que no recibían atención adecuada. La historia cuenta que la mujer había estado internada por una enfermedad grave y debido a la falta de atención murió sola, sin que nadie pudiera asistirla. Algunos incluso sostienen que su aparición está vinculada a la angustia y el sufrimiento que experimentó en vida. El hospital, aunque ahora se ha modernizado y no tiene la misma atmósfera de antaño, sigue siendo conocido por quienes han trabajado ahí o han sido pacientes. Las historias de la mujer fantasmal siguen siendo contadas, y muchos afirman que aún es posible verla deambulando en los pasillos vacíos de la planta antigua, especialmente durante las noches más frías. Este hospital, con su historia cargada de tragedias y sufrimientos, sigue siendo un lugar de misterio, donde las sombras de quienes ya no están siguen rondando, buscando quizás algo que nunca podrán encontrar, el descanso eterno.
Y esta última historia es quizás una de las historias más escalofriantes ocurridas en un hospital. La historia proviene de un hospital psiquiátrico en Tennessee, Estados Unidos, conocido como el Hospital Estatal de las Montañas. Este hospital, ahora cerrado, fue inaugurado en 1880 y durante décadas se utilizó como centro de tratamiento para personas con enfermedades mentales. En su mayoría, pacientes graves que nunca recibieron el tratamiento adecuado debido a la falta de recursos o personal. A lo largo de los años, el hospital estuvo envuelto en historias de maltrato hacia los pacientes, tratamientos experimentales y condiciones inhumanas. Muchos de los pacientes fallecieron en el lugar, algunos debido a la negligencia médica y otros por las enfermedades que nunca fueron tratadas. La historia que más ha perdurado en este hospital es la aparición demoníaca que fue visto por varios miembros del personal a lo largo de los años 70. El relato más escalofriante comienza en 1973, cuando un joven enfermero llamado James fue asignado al turno nocturno en una de las salas más antiguas y abandonadas del hospital. Esa ala, donde se alojaban los pacientes más graves, estaba en muy malas condiciones y se encontraba casi desierta, con solo unos pocos pacientes alojados en los últimos rincones del edificio. La atmósfera en esa sección del hospital era pesada y muchos del personal evitaban trabajar ahí debido a los rumores de fenómenos extraños. James, sin embargo, no creía en las leyendas urbanas ni en las historias de fantasmas, y por ello aceptó el turno sin pensarlo demasiado. Esa noche, al llegar a su puesto, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aunque el edificio estaba en silencio, había una sensación rara como de opresión en el aire, como si algo lo observara desde las sombras. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, comenzó a escuchar extraños susurros que venían de las habitaciones, aunque no había nadie ahí. Decidió no prestarles mucha atención, convencido de que su mente jugaba trucos debido al cansancio. Fue al final de su ronda cuando, al acercarse a una de las habitaciones más apartadas, vio algo que jamás olvidaría. En la esquina de la habitación, casi oscuras, había una figura de pie. Era una figura humanoide, alta y delgada, que estaba cubierta por una capa negra que casi se fundía con la oscuridad de la habitación. James pensó que era un paciente que había salido de su cama, pero a medida que se acercó, se dio cuenta que algo no estaba bien. Nuevamente, la figura no tenía rostro. En lugar de una cara, solo había una negrura insondable, como si el espacio alrededor de su cabeza estuviera totalmente vacío. Los ojos de James se abrieron de par en par al ver cómo las sombras parecían moverse y retorcerse alrededor de la figura. Sintió una presencia aterradora, como si estuviera ante algo maligno, algo que no era de este mundo. De repente, la figura lentamente se giró hacia él. Lo que sucedió después fue indescriptible. James sintió una presión en el pecho, como si fuera aplastado por una fuerza invisible. La figura levantó una mano y en ese instante, James escuchó una risa baja y gutural que parecía venir de todas partes, pero no de la figura misma. La risa era como un eco que reverberaba en las paredes del hospital, y con cada risa, el aire se volvía más denso y frío. Aterrorizado, James intentó retroceder, pero algo lo retenía, como si una fuerza invisible lo estuviera obligando a quedarse ahí. La figura comenzó a moverse hacia él, su sombra expandiéndose y llenando toda la habitación. Fue en ese momento cuando James, con todas sus fuerzas, corrió hacia la salida sin mirar atrás, sin saber cómo logró escapar del abrazo de esa entidad oscura. Cuando llegó a la sala de enfermeras estaba pálido y sudoroso, y apenas podía hablar. Al principio, sus compañeros pensaron que había sufrido una especie de ataque de pánico debido al estrés del trabajo nocturno, pero cuando les relató lo sucedido, varios de ellos se quedaron en silencio. Uno de los veteranos, un enfermero que había trabajado ahí durante muchos años, le explicó que lo que había visto no era un fantasma común, era algo mucho más oscuro y peligroso, algo relacionado con las leyendas que rondaban el hospital. Un demonio que se decía que habitaba en esa ala olvidada, alimentándose la desesperación de los pacientes y el sufrimiento acumulado durante los años. Desde esa noche, James renunció a trabajar en el hospital. Algunos miembros del personal dijeron haber visto a la figura demoníaca en otras ocasiones, pero el hospital continuó operando hasta su cierre definitivo en 1980. Las historias sobre la aparición del demonio nunca se desvanecieron, y el edificio fue dejado en abandono, donde, según cuentan los que se atrevieron a acercarse, la figura oscura aún puede ser vista vagando por los pasillos solitarios. El Hospital Estatal de las Montañas
ha quedado en la historia como uno de los hospitales más perturbadores de Tennessee, no solo por sus prácticas médicas cuestionables, sino también por las leyendas de la aparición de aquel demonio que hasta el día de hoy aún persiste en la memoria de todos los que trabajaron en ese hospital. Si los relatos te gustaron, apreciaría que nos dejaras un like. Nos ayuda mucho a seguir motivándonos a hacer este tipo de contenido. Si tienes algún amigo o amiga que también disfruten de estos videos, te invito a que le compartas este canal. Si tienes alguna historia aterradora o muy interesante, te pido que por favor la dejes en la caja de comentarios. Nuevamente, les agradezco mucho haberme permitido acompañarlos aunque sea un ratito. Por hoy me despido. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.